Hoy vamos a hablar un poco sobre este libro, Utopía, de Thomas More. Para los estudiantes de criminología es de gran importancia. ¿Por qué? Resulta que antes de la consolidación, o vamos a decir la creación de la criminología formalmente como ciencia, ya existían otros antecedentes, otras personas que habían intentado escribir algo al respecto de la materia. Entre eso está este que se pudiera decir, o que para muchos es el primer registro documental o escrito formal que hablaba o intentaba analizar lo que es el tema de la delincuencia. En él, Tomás Moro, específicamente lo escribió en 1516, pero pues en latín, pero se tradujo 40 años aproximadamente más tarde al inglés. Incluso su autor, Tomás Moro, ya había fallecido hacía cierta cantidad de años. Entonces podemos ver cómo a veces lo que sembramos no lo cosechamos nosotros mismos, sino lo va a cosechar nuestra futura generación, ¿no? Por allí para que quede esa reflexión también, que a veces queremos ver los resultados de una vez y no lo logramos. Bueno, Tomás Moro ni siquiera vio el impacto que tuvo su libro. Pero bueno, hoy día, en 2024, aquí lo tenemos y lo leemos y lo valoramos mucho como uno, repito, como uno de los antecedentes de la criminología, uno de los libros precursores, por decirlo así. Y resalté por acá, me permiten ir citándonos, estoy normal como si estuviera conversando en un salón de clase con todos ustedes. Resalté 7 frases específicas que me llamaron la atención del libro relacionadas con la criminología, lo cual pues les sirve para si tienen que realizar alguna actividad, alguna tarea sobre qué relación hay entre el libro Utopía de Tomás Moro y la criminología. Bueno, resulta que él planteó aquí algunos principios que incluso hoy día se utilizan en la criminología, entonces podemos decir que fue un pionero, ¿no?, en su tiempo. Él decía, las causas del delito están en el desempleo, es decir, lo que hoy diríamos la economía, ¿no?, y la guerra, la ociosidad y la falta de educación. Relacionaba entonces estos elementos con la ocurrencia de delitos. También decía, y fue algo en lo que fue muy insistente a lo largo del libro, que la educación previene el delito. Lo digo varias veces. Voy a leer otro trozo de lo que él decía. Decía, se debe combatir la pena de muerte por delitos contra la propiedad privada, porque no ayuda a disminuir la criminalidad, ya que se roba por necesidad. Voy a explicar un poco en qué contexto él escribe este libro, ¿no? Estaba en pleno apogeo lo que era el descubrimiento de América y pues había gran afluencia de viajeros hacia estas tierras del sur de América y, y él imaginó cuál sería el ideal de normativa a aplicar en una tierra nueva. De allí viene esa idea de lo que él plantea en el libro. Tomás Moro plantea la existencia de una isla que se llama Utopía, Utopos, del latín Utopos, donde todo era funcional, ¿no? Todo era ideal, todo, ni siquiera hacían falta los abogados porque las leyes estaban tan fácilmente redactadas que pues, era accesible para todas las personas el hecho de entender cómo se manejaba lo que era la justicia. Y bueno, entre otras cosas, la forma de gobernar esa isla, de diseñar la política para esa isla, para manejarla, es lo que él configura o transcribe en este libro, ¿sí? Es la política ideal para un lugar ideal, pero allí viene el análisis, ¿no? Utopos es un lugar que no existe y por lo tanto, entonces, algunos para su tiempo se lo tomaron como un documento totalmente literario, hasta poético, ilusorio, fantasioso, etc. Lo cual pues hoy día sabemos que parte de los principios que él plantea aquí
es lo que hoy día aplicamos en la realidad, o por lo menos intentamos aplicar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la educación es el primer bastión para disminuir el delito. Pero entonces, bueno, en ese tiempo, imagínense, siglo XV, finales del siglo XV, siglo XVI, pues imagínense que nadie le iba a creer a él, ¿no? Bueno, entonces, en vista de esa gran afluencia de búsqueda de tesoros y de viajes para acá, para las tierras americanas, él escribió cómo debía gobernarse. Por allí hay otros análisis en internet donde lo comparan con de las casas, el famoso monje que escribió sobre las injusticias para tratar a los indígenas, autóctonos, ¿no? de esta tierra, y pero eran muy diferentes, ¿sí? Es por si en alguna actividad les preguntan algo relacionado con eso, entre ellos dos había mucha diferencia. El uno escribía, sí, sobre las injusticias, pero en realidad lo que estaba planteando era vamos a suavizarlas, pero de igual manera para dominarlos y para hacer que se convenzan de la fe católica. Tomás Moro, por el contrario, escribía para eliminar esa distinción entre unas clases y otras, o sea, fue muchísimo más adelantado a su tiempo, por lo cual, repito, fue tomado como un iluso. De hecho, fue en algún tiempo reconocido como uno de los 10 más grandes comunistas del mundo. Incluso había un monumento que después en el 2013 fue derribado, fue mandado a hacer por Lenin, pero en realidad yo diría que él lo que quería plantear era una sociedad justa, sin necesidad de darle algún tinte político actual, ¿no? Entonces, veamos la diferencia de tiempos. En realidad él no quería hablar todavía en ese entonces de comunismo ni nada de eso. Por acá sigamos con nuestro tema criminológico. Él plantea también, la pena debe ser proporcional al delito cometido. Imagínense eso, qué adelanto en su tiempo, ¿no? El ser humano comienza a delinquir por la debilidad de espíritu cuando se presenta desempleo o inflación económica desmesurada. En ese contexto, cuando él escribió, hubo muchos despidos, ¿sí? Despidos de los empleados, obreros, muchachas de esas que apoyan en el servicio del hogar, y pues todas estas personas quedaron fue en las calles como indigentes, y para procurarse un modo de adquirir alimentos, pues hubo mucho hurto de comida, de alimentos, y por eso él decía que no se debería colocar la pena de muerte para delitos contra la propiedad privada, como por ejemplo ese delito de robar, de hurtar o robar, depende del uso de la violencia, comida, porque era una situación que se había desbordado ya y las personas estaban desesperadas pues en la calle. Otro de las frases que él decía, la humanidad fue formada y creada para trabajar en oficios artesanales y para labores fuertes, Cuando el ser humano deja de trabajar, se feminiza, es decir, se refería a los hombres, ¿no? Que deberían tener siempre trabajos fuertes, trabajos artesanales y no nada de ociosidad porque se iba feminizando, según Tomás Moro. Dice, si no hay educación, escuelas, colegios y demás infraestructuras, el hombre empezará a delinquir. Entonces, quería destacar estos puntos para que pues, conozcamos por qué es que se relaciona o por qué en algunos contenidos programáticos de algunas asignaturas que incluso he dictado en algunas universidades, comienzan los primeros temas de la misma analizando o pidiendo al alumno que analice este libro. Entonces, pues hoy quise compartirles un poco la relación entre este libro, Utopía de Tomás Moro, y la criminología. Espero les haya gustado. Es un placer volver a estar por estos medios y bueno, si les gustó, comparte el video, suscríbase al canal y bueno, denle like. Un abrazo y bueno, seguimos haciendo criminología al alcance de todos. Gracias.